Flughafenmitarbeiter demütigten und warfen Sascha Obama raus, aber alles änderte sich, als ihr Vater auftauchte. Abonnieren Sie und schreiben Sie in die Kommentare, von wo aus Sie uns sehen. Die Sonne war gerade über Washington D.C. aufgegangen und tauchte den frühen Morgenhimmel in orange- und rosafarbene Töne. Sascha Obama, 21 Jahre alt und entschlossen, sich von ihrer berühmten Familie abzugrenzen, rückte ihren Rucksack zurecht und warf einen Blick auf die Uhrzeit auf ihrem Handy. Es war kurz nach 6:30 Uhr und sie war auf dem Weg zu einem Flug nach New York City. Sie war eingeladen worden, ihre Forschungsarbeit auf einer renommierten Jugendkonferenz vorzustellen. Eine Chance, ihre Stimme und ihre Ideen mit anderen klugen jungen Köpfen zu teilen. Sie verspürte eine Mischung aus Aufregung und Nervosität, ihre Gedanken wirbelten durcheinander, sie hatte ihren Text und mögliche Fragen aus dem Publikum geprobt, ihr Vater hatte ihr am Abend zuvor eine aufmunternde Rede gehalten, seine Worte hallten noch immer in ihrem Kopf wieder. Sie erinnerte sich daran, dass sie wegen ihrer Arbeit und ihres Engagements dort war, niemand konnte ihr das nehmen. Sie schätzte seine Unterstützung, aber es war schwer, nicht das Gewicht ihres Nachnamens zu spüren, wohin sie auch ging, als sie das geschäftige Terminal des Reagan National Airport betrat. Der Lärm und Chaos der Reisenden am frühen Morgen trafen sie wie eine Welle, Durchsagen, hallten über ihr wieder, durchsetzt vom Summen der Stimmen und dem Klicken der Koffer, die über die gefliesten Böden rollten. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee wehte von den nahegelegenen Kiosken herüber und vermischte sich mit dem schwachen Geruch von Kerosin, der in der Luft lag. Sascha navigierte durch den überfüllten Raum. Ihr schlanker Körperbau ermöglichte es ihr, durch Gruppen von Reisenden zu schlüpfen, und sie näherte sich dem Check-in-Schalter, ihr Ticket und ihren Ausweis fest umklammert. Die Frau hinter dem Schalter sah kaum. Auf. Guten Morgen, sagte Sascha, in einem höflichen, aber forschen Ton. Die Frau, die ein Namensschild mit der Aufschrift M. Reynolds trug, blickte schließlich auf, ihre Augen verengten sich leicht, als sie Saschas Gesicht und dann ihre. Dokumente, die nach New York flogen, fragte Reynolds mit neutralem, aber bestimmtem Tonfall. Ja, antwortete Sascha. Business Class, erwiderte Reynolds, hob eine Augenbraue und hielt das. Ticket hoch, als würde sie es auf Fälschungsmarkierungen untersuchen. Ihre Pfoten streckten sich einen. Schlag zu lange. Die Luft zwischen ihnen wurde angespannt. Sind Sie sicher, dass das Ihr Ticket ist? Fragte Reynolds mit ungläubiger Stimme. Sascha blinzelte, von der Frage überrascht. Ja, natürlich. Gibt es ein Problem? Reynolds Lippen formten sich zu einem dünnen Strich, als sie das Ticket erneut scannte und dann über ihren Computerbildschirm blätterte. Normalerweise sehen wir keine Passagiere wie Sie. Sie hielt mitten im Satz inne und ihr Gesicht verhärtete sich, als würde ihr klar werden, dass sie zu viel gesagt hatte. Egal, ich wollte nur sicher gehen, dass alles in Ordnung ist. Sascha spürte einen Anflug von Verärgerung, schob ihn aber beiseite. Sie würde sich nicht an ihrem Morgen einen unhöflichen Mitarbeiter hereinlassen, aber als Reynolds einen anderen Agenten zu sich rief, der etwas flüsterte, während er in Saschas Richtung zeigte, entfachte dieses Flackern eine kleine Flamme der Wut. Der zweite Agent, ein Mann mit einem strengen Gesichtsausdruck, näherte sich und prüfte Saschas Ausweis mit übertriebener Sorgfalt. Dieses Ticket ist für die Business Class, sagte er mit einem misstrauischen Tonfall. Ich weiß, antwortete Sascha mit ruhiger, aber fest. Es ist mein Ticket. Der Mann tauschte einen Blick mit Reynolds aus und nickte dann. Widerwillig. Na gut, gehen Sie durch, murmelte er und winkte sie mit einer abweisenden Geste durch. Sascha griff nach ihrem Ticket und ihrem Ausweis und ging mit zusammengebissenen Zähnen auf die Sicherheitskontrolle zu. Sie konnte spüren, wie die Blicke der Passagiere auf ihr ruhten, die sie neugierig musterten, aber nichts sagten. Der Rat ihres Vaters hallte in ihrem Kopf wieder. Lass nicht zu, dass dich jemand kleiner macht, als du bist. Sie holte tief Luft und bereitete sich auf den nächsten Schritt vor. Die Schlange an der Sicherheitskontrolle war lang, aber geordnet. Die TSA-Beamten gaben Anweisungen und die Reisenden bewegten sich in kleinen Gruppen vorwärts. Sascha.
stellte ihren Rucksack auf das Förderband und ging ohne Zwischenfall durch den Metalldetektor, als sie auf der anderen Seite nach ihrer Tasche griff. Ein TSA-Beamter versperrte ihr den. Zwingend, entschuldigen Sie, Ma'am, wir müssen eine zweite Kontrolle durchführen. Sascha runzelte die Stirn und warf einen Blick auf das Förderband, auf dem ihre Tasche unberührt stand. Warum gibt es ein Problem? Es ist nur eine Stichprobenkontrolle, sagte der Beamte, obwohl sein Tonfall etwas anderes vermuten ließ. Er zeigte auf einen separaten Bereich, der durch versenkbare Barrieren abgesperrt war. Hier entlang, bitte Sascha, fügte er hinzu, obwohl ihre Frustration zunahm. Die Stichprobenkontrolle beinhaltete ein invasives Abtasten, durchsuchte ihre Tasche gründlich und stellte wiederholt Fragen zum Zweck ihrer Reise. »Wer hat Ihr Ticket gekauft?« fragte der Beamte und hielt ihre Bordkarte hoch. »Ich«, antwortete Sascha mit belegter Stimme. »Es ist für eine Konferenz.« Der Beamte grinste. »Ziemlich schicke Konferenz, wenn Sie Business Class fliegen.« Saschas Gesicht errötete vor Empörung, aber sie biss sich auf die Zunge. Sie wusste, dass sie die Situation nicht eskalieren lassen sollte, als der Beamte schließlich fertig war, gab er ihr ihre Sachen mit einem oberflächlichen »Sie können gehen« zurück. Sascha kehrte zum Hauptterminal zurück. Ihre Fassung war erschüttert, aber noch intakt. Sie schaute auf die Uhr und stellte fest, dass sie weniger als eine Stunde Zeit hatte, bevor ihr Flug abflog. Sie beschleunigte ihren Schritt und ging auf ihr Gate zu, entschlossen, sich von den Ereignissen des Morgens nicht ablenken zu lassen. Doch als sie sich dem Gate näherte, sah sie eine Gruppe von Mitarbeitern der Fluggesellschaft, die flüsternd in ihre Richtung zeigten. Eine von ihnen, eine Frau mittleren Alters. Mit einem Verhalten wie am Mittag kam auf sie zu. »Miss, ich muss mir noch einmal Ihr Ticket und Ihren Ausweis ansehen«, sagte die Frau in einem Ton, der keinerlei Höflichkeit erkennen ließ. Sascha reichte ihre Dokumente, die langsam an Gültigkeit verloren. Die Frau inspizierte sie und sagte dann: »Wir wurden darüber informiert, dass es möglicherweise ein Problem mit Ihrem Ticket gibt. Bitte kommen Sie mit.« »Art von Problem?« fragte Sascha mit erhobener Stimme. »Es handelt sich nur um eine Routineüberprüfung«, erwiderte die Frau und ging bereits auf einen Seitengang zu. Sascha zögerte, ihr Instinkt sagte ihr, dass etwas nicht stimmte, aber sie folgte ihrem Herzklopfen, als sie den Gang betrat. Sie bemerkte, dass er vom Gate-Bereich wegführte. Die Frau blieb abrupt stehen und drehte sich zu ihr um. »Es tut mir leid, aber wir können.« »Zwingend, dass Sie diesen Flug besteigen. Sie müssen den Flughafen verlassen.« Sascha starrte sie fassungslos an. »Was? Warum?« Die Frau zuckte mit den Schultern. »Wir haben unsere Gründe.« Wut durchströmte Sascha. »Das ist inakzeptabel. Ich habe nichts falsch gemacht.« Die Frau verschränkte die Arme. »Wenn Sie nicht freiwillig gehen, werden wir Sie von der Security hinaus begleiten lassen.« Sascha ballte die Fäuste. Und ihre Gedanken rasten. Sie konnte die Demütigung spüren. Sie hob den Blick, ihre Augen brannten von den nicht vergossenen Tränen, aber sie weigerte sich, ihnen die Genugtuung zu geben, sie zusammenbrechen zu sehen. Sie zog ihr Handy heraus und rief die einzige Person an, von der sie wusste, dass sie die Dinge in Ordnung bringen würde. »Dad«, sagte sie mit zitternder Stimme, »ich brauche dich.« Der Anruf endete mit einer ruhigen, gleichmäßigen Antwort von der anderen Seite. »Ich bin auf dem Weg.« Aber für Sascha Obama reichten diese Worte nicht aus, um den Sturm zu besänftigen, Srenja, die in ihr brodelte. Sie stand im Schatten des geschäftigen Reagan National Airport und ihre Gedanken kreisten um die Ereignisse der letzten halben Stunde. Die Demütigung, so behandelt zu werden, als gehöre sie nicht dazu, hatte sich in sie eingeschlichen und jetzt da. Ihr Flug in weniger als 45 Minuten abfliegen sollte, saß sie fest. Ed, der Korridor, in dem sie beiseite gezogen worden war im Vergleich zum Chaos im Terminal unheimlich ruhig. Die Frau, die sie dorthin geführt hatte, war zum Hauptausgang zurückgekehrt und hatte Sascha allein in der Nähe einer Tür stehen lassen, die nur für autorisiertes Personal zugänglich war. Sie hielt ihre Tasche fest umklammert, ihre Finger zitterten,
während das Adrenalin durch ihre Adern schoss. Ihr Instinkt sagte ihr, sie solle. Diesen Ort verlassen und ins Licht des Terminals zurückkehren, wo es zumindest Zeugen gab, aber sie zögerte, unsicher, was passieren könnte, wenn sie ihr Handy bewegte. In ihrer Hand summte eine SMS von ihrem Vater. Ich bin in 15 Minuten da. Bleib, wo du bist. Sascha atmete zitternd aus. Die Zuversicht half ihr, ihre Nerven zu beruhigen, aber der Stich der Empörung blieb frisch. Warum war sie herausgegriffen worden? Sie spielte die Ereignisse des Morgens in ihrem Kopf durch. Die Gesichter der TSA-Agenten. Das Flugpersonal, das Geflüster und die ausgestreckten Finger. Es war nicht schwer, das Muster zu erkennen. Muster zu erkennen, das sie schon als Kind erkannt hatte, die leisen, hinterlistigen Wege, auf denen Menschen ihre Vorurteile in ihre Handlungen einfließen lassen. Aber dieses Mal war es anders. Es war offensichtlich, als ihre Gedanken sich überschlugen, riss das Geräusch sich nähernder Schritte sie aus der Trance. 2 TSA-Agenten tauchten auf, ein Mann und eine Frau, beide mit steifer Haltung und strengen Gesichtsausdrücken. Der Mann hielt ein Klemmbrett, als wäre es ein Schild, während die Frau einen Handscanner trug. Los empleados del aeropuerto humillaron y echaron a Sasha Obama, pero todo cambió cuando apareció su padre. Suscríbete y escribe en los comentarios desde donde nos estás viendo. El sol apenas había salido sobre Washington, D.C., pintando el cielo de la madrugada, en tonos naranja y rosa. Sasha Obama, de 21 años, decidida a labrarse su propia identidad al margen de su famosa familia, ajustó. Ajustó su mochila y miró la hora en su teléfono. Eran poco más de las 6:30 de la mañana y iba de camino a tomar un vuelo a la ciudad de Nueva York. La habían invitado a presentar su investigación en una prestigiosa conferencia juvenil, una oportunidad para compartir su voz e ideas con otras mentes jóvenes, brillantes. Sentía una mezcla de emoción y nervios sus pensamientos, un torbellino de frases ensayadas y posibles preguntas del público. Su padre le había dado un discurso de ánimo. La noche anterior, sus palabras aún resonaban en su mente. Recuerda que estás ahí por tu trabajo, tu dedicación. Nadie puede quitarte eso. Apreciaba su apoyo, pero era difícil no sentir el peso de su apellido. Allí donde fuera al entrar, en la bulliciosa terminal del Aeropuerto Nacional Reagan, el ruido y el caos de los viajeros de primera hora de la mañana. La golpearon como una ola los anuncios. Resonaban en lo alto, entremezclados con el zumbido de las voces y el clic de las maletas rodando por los suelos de baldosas, el aroma del café recién hecho. Se elevaba desde los kioscos cercanos, mezclándose con el tenue olor a combustible de avión que permanecía en el aire. Sasha se abrió paso por el abarrotado espacio. Su esbelta figura le permitía deslizarse entre grupos de viajeros. Se acercó al mostrador de facturación, agarrando su billete y su identificación. La mujer detrás del mostrador apenas levantó la vista cuando Sasha colocó sus documentos en el mostrador. «Buenos días», dijo Sasha. Su tono era educado pero enérgico. La mujer llevaba una etiqueta con su nombre que decía M. Reynolds. Finalmente levantó la vista. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras escudriñaban el rostro de Sasha y luego sus documentos que volaban a Nueva York. Reynolds le preguntó con un tono neutral pero cortante. «Sí», respondió Sasha. «Clase ejecutiva». Reynolds levantó una ceja y sostuvo el billete en alto como si lo estuviera inspeccionando en busca de marcadores falsificados. Sus garras se estiraron un pulso demasiado largo. El aire entre ellas se tensó.
¿Está segura de que este es su billete?, le preguntó Reynolds con voz teñida de incredulidad. Sasha parpadeó, sorprendida. La pregunta la sorprendió. ¿Hay algún problema? Los labios de Reynolds se apretaron en una delgada línea mientras escaneaba el billete de nuevo y luego hojeó la pantalla de su ordenador. No solemos ver pasajeros como ella. Se detuvo a mitad de la frase su rostro. Se tensó como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. No importa solo asegurarme de que todo está en orden. Sasha sintió un destello de irritación, pero lo ignoró. No estaba dispuesta a dejar entrar a un empleado grosero en su mañana, sin embargo, cuando Reynolds llamó a otro agente susurrando algo mientras señalaba en dirección a Sasha. Ese parpadeo se convirtió en una pequeña llama de ira. El segundo agente, un hombre con una expresión severa, se acercó y examinó el documento de identidad de Sasha con un cuidado exagerado. «Este billete es para clase business», dijo con un tono cargado de sospecha. «Lo sé», respondió Sasha con voz firme, «pero firme es mi billete». El hombre intercambió una mirada con Reynolds y luego asintió. A regañadientes, bien adelante, murmuró, haciéndole un gesto de despedida. Sasha agarró su billete y su identificación, su mandíbula se apretó mientras se dirigía hacia él. Punto de control de seguridad. Podía sentir los ojos de sus pasajeros mirándola. Con curiosidad, pero sin decir nada, el consejo de su padre resonó en su mente. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Respiró hondo y preparó para el siguiente paso la cola. En seguridad era larga pero ordenada. Los agentes de la TSA ladraban instrucciones y los viajeros avanzaban en pequeñas ráfagas. Sasha colocó su mochila en la cinta transportadora y pasó por el detector de metales sin incidentes. Cuando llegó a su bolso, al otro lado, un agente de la TSA bloqueó su camino. «Disculpe, señora. Dijo que tenemos que realizar un control secundario». Sasha frunció el ceño mirándola. Cinta transportadora donde su bolsa estaba intacta. «¿Por qué hay un problema?» «Es solo un control aleatorio», dijo el agente, aunque su tono sugería lo contrario. Señaló hacia un área separada, acordonada por barreras retráctiles por aquí. «Por favor», Sasha obedeció. Aunque su frustración aumentaba, el control aleatorio implicaba un cacheo invasivo, un registro minucioso de su bolso y preguntas repetidas sobre el propósito de su viaje. «¿Quién compró su boleto?», preguntó el agente, sosteniendo su tarjeta de embarque. «Yo lo hice», respondió Sasha con voz entrecortada. «Es para una conferencia». El agente sonrió con aire de suficiencia. «Conferencia, bastante elegante si vuela». En clase ejecutiva, el rostro de Sasha se sonrojó de indignación, pero se mordió la lengua. Sabía que no debía agravar la situación. Cuando el agente finalmente terminó, le devolvió sus pertenencias con un superficial «Ya puede irse». Sasha regresó a la terminal principal, con la compostura alterada pero intacta. Miró el reloj y se dio cuenta de que le quedaba menos de una hora antes de su vuelo. Recobrando el ritmo, se dirigió hacia la puerta de embarque, decidida a no dejar que los acontecimientos de la mañana la distrajeran, pero se acercaba a la puerta, vio a un grupo de empleados de la aerolínea que cuchicheaban y señalaban en su dirección. Uno de ellos, una mujer de mediana edad. Con actitud de superioridad, se acercó a ella. «Señorita, necesito ver su billete y su identificación de nuevo», dijo la mujer en un tono carente de cortesía. Sasha le entregó sus documentos.
La mujer los inspeccionó y luego dijo, «Nos han informado de que puede haber un problema con su billete. Por favor, venga conmigo». «¿Qué problema?», Sasha preguntó con voz aguda. «Solo una verificación de rutina la mujer respondió y se dirigió hacia un pasillo lateral por aquí. Sasha vaciló. Sus instintos le decían que algo no estaba bien, pero siguió a su corazón. Latiendo mientras entraba en el pasillo, se dio cuenta de que se alejaba de la zona de embarque. La mujer se detuvo abruptamente y se volvió hacia ella. «Lo siento, pero no podemos permitir embarcar en este vuelo», dijo con tono frío y definitivo. «Tendrá que abandonar». El aeropuerto Sasha la miró atónita. «¿Qué? ¿Por qué?». La mujer se encogió de hombros. «Tenemos nuestras razones». La furia se apoderó de Sasha. «Esto es inaceptable. No he hecho nada malo». La mujer cruzó los brazos. «Si no se marcha voluntariamente, haremos que seguridad la acompañe fuera». Sasha apretó los puños. Su mente acelerada podía sentir la humillación. Alzando los ojos le ardían las lágrimas, pero se negó a darles la satisfacción de verla. Romperse sacando su teléfono, llamó a la única persona que sabía que arreglaría las cosas. «Papá», dijo su voz temblorosa. «Te necesito». La llamada terminó con una respuesta tranquila y firme desde el otro extremo. «Estoy en camino», pero para Sasha Obama esas palabras no fueron suficientes para calmar la tormenta que se estaba gestando en su interior de pie a la sombra del bullicioso Aeropuerto Nacional Reagan. Su mente daba vueltas con los acontecimientos de la última media hora, la humillación de ser tratada como si no perteneciera a ese lugar. Se había filtrado en ella y ahora, con su vuelo programado para salir en menos de 45 minutos, estaba varada el pasillo. Donde la habían apartado estaba inquietantemente tranquilo, en comparación con el caos de la terminal. La mujer que la había llevado había regresado a la zona de la puerta principal, dejando a Sasha sola cerca de una puerta, marcada como solo para personal autorizado. Ella agarraba su bolso con fuerza. Sus dedos temblaban mientras la adrenalina corría por sus venas. Sus instintos le decían que dejara ese lugar para volver a la luz de la terminal, donde al menos había testigos, pero ella dudaba sin saber qué podría pasar si movía su teléfono. Zumbó en su mano un mensaje de texto de su padre. «Estaré allí en 15 minutos. Quédate». «¿Dónde estás?». Sasha exhaló temblorosa. La seguridad la ayudó a calmar sus nervios, pero el ardor de la indignación seguía fresco. ¿Por qué la habían señalado? Repasó los acontecimientos de la mañana en su cabeza, los rostros de los agentes de la TSA, el personal de la aerolínea, los susurros y los dedos acusadores. No era difícil ver el patrón que había reconocido desde pequeña, las formas silenciosas e insidiosas en que las personas dejan que sus prejuicios se cuelen en sus acciones. Pero esto era diferente, esto era descarado, mientras sus pensamientos giraban en espiral. El sonido de pasos que se acercaban la sobresaltó. Aparecieron dos agentes de la TSA, un hombre y una mujer, ambos con posturas rígidas y expresiones severas. El hombre sostenía una tablilla con un agarre firme, como si fuera un escudo, mientras que la mujer llevaba un escáner de mano. «Señora, necesitamos realizar un control adicional», dijo el hombre con tono seco y carente de empatía. «Por favor, coloque su bolso en la mesa». Sasha apretó la mandíbula. «Ya me han controlado 2 veces», respondió con voz firme, pero no alta.
Sus padres le habían enseñado el poder de la compostura incluso antes. Una injusticia flagrante. La expresión de la mujer. No. Vacilar. Esto es un control aleatorio, señora. El cumplimiento es obligatorio. Sasha los miró fijamente por un momento y luego, a regañadientes, colocó su bolso. Sobre la mesa observó cómo lo abrían y comenzaban a hurgar entre sus pertenencias sin tener en cuenta su orden. Sacaron su computadora portátil y la abrieron como si buscaran compartimentos ocultos. Su bolsa de artículos de tocador fue arrojada y el contenido se derramó sobre la mesa en un montón desordenado. ¿Es esto realmente necesario?, preguntó Sasha con la voz temblando ligeramente, a pesar de su esfuerzo por mantener la calma. El agente masculino ignoró su pregunta sosteniendo un libro que ella había empacado. ¿De qué se trata?, preguntó con un tono casi acusatorio. Es un libro para la conferencia a la que asisto, respondió Sasha. Su paciencia menguaba. Él entrecerró los ojos ante la portada como si estuviera escrita en un lenguaje, y luego lo tiró a un lado. La mujer pasó el escáner de mano sobre su portátil, sus movimientos lentos y deliberados, como si saboreara el poder que tenía en ese momento. Sasha miró a su alrededor con la esperanza de captar la mirada de alguien que pudiera intervenir, pero el pasillo seguía desierto. Su aislamiento hacía que la situación se sintiera aún más opresiva después de varios minutos de inspección invasiva. Los agentes dieron un paso atrás. Tendremos que quedarnos con su bolso para un análisis más detallado. Análisis, dijo el hombre con un tono que no dejaba lugar a discusión. No, protestó Sasha, dando un paso adelante instintivamente. No pueden quitarme mis cosas así como así. Tengo que coger un vuelo. La mirada de la mujer se endureció. Señora, si no coopera, tendremos que intensificar este asunto. Intensificar, repitió Sasha, levantándose a pesar de sí misma. Ya me has humillado delante de todos en seguridad, y ahora estás intentando robarme mis cosas. Esto es acoso. Sus palabras parecían resonar en el pasillo vacío. Los agentes intercambiaron una mirada. Sus expresiones eran ilegibles antes de que el hombre se adelantara. Tienes que calmarte, dijo su tono, mezclado con condescendencia. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Sasha respiró hondo, tratando de calmar su acelerado corazón. Sabía que no podía dejar que sus emociones tomaran el control. No aquí, no ahora. No me voy a ninguna parte sin mí. Bolso, dijo con voz más baja, pero no menos firme. El agente masculino abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, una nueva figura apareció al final del pasillo. Era el gerente que la había confrontado antes, flanqueado por dos guardias de seguridad. Su presencia hizo que el espacio ya sofocante pareciera aún más pequeño. ¿Qué está pasando aquí?, exigió el gerente, con su voz aguda, cortando la tensión. La agente se enderezó. Estamos llevando a cabo una inspección secundaria. Se niega a cumplirlo. Eso no es cierto, Sasha, intervino su frustración hirviendo. He cumplido con todo lo que me han pedido y ahora están tratando de quitarme el bolso sin ninguna razón. Los ojos del gerente se entrecerraron mientras miró a Sasha de arriba abajo. Esto se está convirtiendo en una perturbación, señorita Boyd. Tener que pedirle que abandone el aeropuerto. Las palabras golpearon a Sasha como una bofetada. No puede hablar en serio,
Sí, dijo con una voz apenas por encima de un susurro. No he hecho nada malo. La expresión de la gerente no se suavizó. Tenemos derecho a denegar el servicio a cualquiera que represente un riesgo potencial para la seguridad. Un riesgo para la seguridad, Sasha, repitió con voz incrédula. Me está llamando riesgo para la seguridad porque no le gusta mi aspecto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los guardias, sí. Adelante sus posturas amenazantes. Sasha sintió que su pecho se apretaba a su respiración. Llegaba en ráfagas cortas y superficiales. Esto no podía estar pasando. Llamaré a mi padre, dijo. Su voz más firme de lo que sentía. Sacó su teléfono. Sus manos temblaban. Mientras marcaba el número, los labios de la gerente se apretaron en una línea delgada, pero no dijo nada mientras Sasha levantaba el teléfono a su oído. La llamada se conectó Ed Cassie. Al instante, papá dijo con voz temblorosa: «Te necesito, me están echando». Del aeropuerto, la voz de su padre era tranquila pero firme. «Quédate donde estás, yo me encargo». Cuando terminó la llamada, Sasha se volvió hacia los agentes y el gerente, mi padre, está en camino, dijo. Su tono tenía un peso de autoridad que realzaba su juventud. Les sugiero que piensen muy bien lo que van a hacer. A continuación, el gerente vaciló su confianza vacilante por primera vez, pero antes de que pudiera responder, él, agente masculino, murmuró en voz baja, lo suficientemente alto como para que Sasha lo oyera. «Papi viene a salvar el día, ¿qué?» La mandíbula de Sasha se tensó, pero se negó a picar él. Anzuelo, en su lugar, dio un paso atrás y se apoyó en la pared mientras esperaba. Podía sentir las pisadas de los guardias y agentes sobre ella. Su juicio pesaba en el aire, pero se negó a dejar que la vieran quebrarse. En algún lugar más allá del pasillo, el ruido de la terminal continuaba sin cesar. Los anuncios retumbaban. Los pasajeros se apresuraban hacia sus puertas y el mundo seguía adelante como si nada hubiera sucedido. Pero para Sasha, el tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se alargaba hasta la eternidad y luego, finalmente, el sonido de pasos que se acercaban llegó a sus oídos, pasos que llevaban un ritmo familiar, una calma. La seguridad y el alivio se apoderaron de ella cuando levantó la vista y vio a su padre acercándose, a ella con una expresión de determinación serena. El sonido de los pasos de Barack. Obama llenó el estrecho pasillo como el estruendo sordo de un trueno lejano. Su presencia era magnética y atrajo la atención de todos los que estaban cerca. Los guardias de seguridad enderezaron instintivamente sus expresiones, pasando de la indiferencia a la preocupación. El gerente se paró frente al pequeño grupo que se enfrentaba a Sasha Rose momentáneamente antes de ajustar su postura y una incómoda sonrisa parpadeando en sus labios. Sasha se alejó de la pared. Su alivio era palpable. Siempre había admirado la capacidad de su padre para mantener la compostura. Bajo presión, y en ese momento su tranquila autoridad se sentía como un escudo contra la tormenta de humillación y frustración que la había estado golpeando desde que llegó al aeropuerto. Señorita Obama, dijo con voz mesurada, como si no hubiera notado la tensión en el aire. ¿Estás bien? Sasha asintió con la cabeza, aunque se le trabó la voz. Cuando trató de responder, ellos iban a echarme del bar del aeropuerto. La mirada de Barack se dirigió al gerente. Su tono era inescrutable, pero cargado de expectativas. ¿Es eso cierto?, preguntó con educación, pero firmeza.
El gerente vaciló, mirando a los agentes de la TSA como si buscara apoyo, señor. Empezó su voz teñida, de irritación defensiva. Teníamos preocupaciones con respecto a su comportamiento. Se estaba volviendo disruptiva y tenemos protocolos establecidos para situaciones como esta disruptiva. Barack repitió levantando una ceja. Su exterior tranquilo no vaciló, pero había una sutil agudeza en su tono. Puede explicar exactamente cómo mi hija estaba siendo disruptiva. La gerente abrió la boca para responder, pero el agente masculino de la TSA interrumpió su voz, rebosante de confianza. Fuera de lugar, ella se negó a cumplir con nuestros procedimientos de seguridad. Solo estábamos tratando de hacer nuestro trabajo, trabajos que no son verdaderos. Sasha intervino su voz, temblando de ira. Cumplí con todo lo que pediste. Me trataste como a un criminal sin razón y cuando me opuse al acoso, decidiste llamarlo interrupción. La mandíbula del agente masculino se tensó, pero no respondió el gerente. Mientras tanto, parecía encogerse ligeramente bajo el peso de las palabras de Sasha. La mirada de Barack recorrió al grupo. Su expresión se endureció. Me parece que ha habido un grave malentendido, dijo con voz firme, pero con una innegable autoridad. Abordemos esto correctamente. Primero, mi hija no abandonar este aeropuerto a menos que ella decida hacerlo. En segundo lugar, me gustaría una explicación detallada de por qué fue seleccionada en primer lugar. El gerente se aclaró la garganta y escribió claramente, luchando por mantener el control de la situación, señor. Como dije, tenemos protocolos. Su billete fue marcado y lo seguimos en consecuencia. ¿Marcado por qué, Barack?, preguntó con un tono ahora bordeado de impaciencia. Ella tenía un billete válido, una identificación válida y estaba preparada para embarcar en su vuelo. ¿Qué motivó exactamente este escrutinio adicional? La mujer vaciló su rostro mirando a la gente de la TSA. Sin embargo, cruzó los brazos y volvió a hablar. A veces tenemos que tomar decisiones, especialmente cuando algo no parece correcto, algo no parecía correcto. Barack repitió su voz, bajando ligeramente el peso de sus palabras. Parecía presionar la habitación. Usted tomó una decisión basada en cómo mi hija mirada, ¿verdad? La tensión en el pasillo era casi asfixiante. La agente de la TSA miró nerviosamente a su colega, que evitó. Su mirada le aseguró. Señor, el gerente comenzó su voz, temblando ligeramente. No toleramos la discriminación en este aeropuerto. Esa es una política admirable, Bark, dijo su voz fría, pero las acciones hablan más fuerte que las políticas desde donde estoy. Parado, toda esta situación apesta a prejuicio B. Mi hija está parada aquí, humillada y angustiada porque su equipo decidió que no pertenecía a la clase business. Me equivoco. Nadie respondió. El silencio era ensordecedor, una tácita admisión de culpa. Barack exhaló lentamente. El sonido era pesado, de decepción. Se volvió hacia Sasha. Su expresión se suavizó ligeramente. ¿Estás lista para irte?, preguntó suavemente. Sasha asintió con la cabeza, apretando fuertemente su bolso. Estaba lista para dejar atrás esta pesadilla, pero una parte de ella se erizó ante la idea de dejar a esas personas impunes mientras se daban la vuelta para irse.
El gerente tartamudeó. Espere, señor, tal vez podamos discutirlo más a fondo. Barik se dio la vuelta y se puso de espaldas al grupo. Cuando habló, su voz era baja y firme, pero la advertencia en su tono era inconfundible. Ya tendréis noticias mías y os sugiero que os preparéis para una revisión exhaustiva de sus llamados protocolos, sin decir una palabra más. Puso una mano en el hombro de Sasha y la guió de regreso a la terminal principal. El pasillo detrás de ellos permaneció, inquietantemente silencioso. El peso de su partida pesaba en el aire mientras caminaban. Sasha sintió una mezcla de alivio y frustración persistente. Miró a su padre, buscando en su rostro alguna señal de sus verdaderas emociones, pero su expresión permaneció tranquila, su mirada fija derecho. Hacia adelante, papá, comenzó vacilante. Siento que hayas tenido que venir aquí. No sabía qué más hacer. Barak se detuvo y se volvió hacia ella, con las manos apoyadas suavemente en sus hombros. Sasha, no tienes que disculparte por defenderte. Lo que ha pasado aquí hoy es inaceptable y no es culpa tuya. Hiciste lo correcto al llamarme. Sus palabras alivió parte de la tensión que se había acumulado en su pecho, pero el dolor de los acontecimientos de la mañana aún persistía. Me trataron como si no perteneciera aquí, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Lo sé, respondió Barak, con un tono cargado de una mezcla de ira y tristeza. Iban a responder por ello, mientras Barack Obama y su hija caminaban de regreso hacia la terminal principal. El bullicio de la vida del aeropuerto llenó gradualmente el silencio entre ellos, los anuncios, los pasos apresurados y el murmullo de las conversaciones. Parecían discordantes. Después de la quietud sofocante de la tienda de campaña en el pasillo, Sasha miró a su padre. Su comportamiento tranquilo contrastaba con la tormenta de emociones que se agitaban dentro de ella. Lo conocía lo suficientemente bien como para reconocer la agudeza en su paso, por lo demás mesurado. El tipo de furia silenciosa que rara vez dejaba salir a la superficie el peso de la mañana. La oprimía en cada momento humillante que se repetía en su mente las preguntas acusatorias, los registros invasivos, las insinuaciones de que no pertenecía a ese lugar. Era agotador. Y sin embargo, la presencia de su padre se sentía como un ancla firme en el caos. Se detuvieron, cerca de una fila de sillas en la terminal, lo suficientemente lejos del control de seguridad para evitar miradas indiscretas, pero lo suficientemente cerca para que los instintos protectores de Barak permanecieran en alerta máxima. Sasha se sentó agarrando su bolso como si fuera un salvavidas. Su padre permaneció de pie. Sus ojos escudriñaron el área con un aire de autoridad tranquila. Papá, dijo su voz, suave pero tensa. No quiero que esto le pase a nadie más. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento antes de que Barak asintiera. No lo hará, dijo con firmeza. Nos aseguraremos de que en ese momento un representante uniformado de la aerolínea se acercó a ellos. Su rostro, una mezcla de inquietud y compostura profesional, estaba flanqueada por otros dos miembros del personal, su lenguaje corporal rígido e incómodo. El representante principal, una mujer con una etiqueta con su nombre que decía M. Patel, se dirigió directamente a Barak. Señorita, señor Obama, comenzó su tono, cuidadosamente controlado en nombre.
del aeropuerto y de nuestra aerolínea. Quiero disculparme por cualquier inconveniente que usted y su hija han experimentado esta mañana. Barak se volvió hacia ella completamente. Su expresión era ilegible, inconveniente. Repitió su voz tranquila, pero con un borde que hizo que la mujer se moviera visiblemente en sus pies. Es así como lo llamas, Patel. Vaciló su compostura vacilante. Le aseguro que nos tomamos estos asuntos muy en serio. He sido informado de la situación y quiero que sepa que... Lo estamos investigando, investigando. Bark repitió su tono cortante. Déjeme ser. Claro, señorita Patel. Mi hija fue humillada, señalada y tratada como... Si no perteneciera aquí, eso no es un inconveniente, es discriminación. Y si su personal no puede ver la diferencia, entonces tiene un problema mucho mayor de lo que cree. Sasha observó The Exchange en silencio sus emociones, una mezcla de reivindicación y una persistente frustración. El rostro de Patel se enrojeció y ella miró a sus colegas como si buscara apoyo. Lamentamos profundamente lo sucedido. Patel dijo que su voz era ahora más suave. Si hay algo que podamos hacer para enmendarlo, aquí estamos, interrumpió Barak. Su voz era tranquila, pero con el peso de una autoridad innegable. Primero, quiero los nombres de todos los agentes de la TSA y miembros del personal involucrados en este incidente. Segundo, espero un informe completo sobre sus llamados protocolos que permitieron que esto sucediera, en primer lugar. Y tercero, quiero que se aseguren de que este tipo de comportamiento no solo se aborde, sino que se erradique. Patel asintió rápidamente sacando un bloc de notas de su bolsillo. Por supuesto, señor Obama. Supervisaré personalmente la investigación. Hará más que supervisar. Barak dijo que actuará porque, si no veo cambios concretos inmediatos, me aseguraré de que este incidente se ponga en conocimiento de todos los principales medios de comunicación del país. La amenaza, aunque pronunciada en un tono mesurado, provocó una visible oleada de malestar en el grupo. Patel garabateó furiosamente en su bloc de notas, asintiendo con la cabeza todo él. Rato, mientras los representantes se alejaban apresuradamente, Barak se volvió hacia Sasha y colocó una mano tranquilizadora en su hombro. Su toque la estabilizó. No hemos terminado. Aquí, dijo en voz baja. Pero primero vamos a conseguir que cojas ese vuelo. La decisión de la aerolínea de retrasar el vuelo de Barak y Sacha causó revuelo entre los pasajeros que esperaban. Los susurros se extendieron como la pólvora y varias personas estiraron el cuello para echar un vistazo al expresidente. Sasha sintió el peso de sus escalones. Mantuvo la mirada baja mientras seguía a su padre hasta la puerta de embarque. El agente de la puerta, un joven con una sonrisa nerviosa, escaneó rápidamente sus tarjetas de embarque y les indicó con exagerada cortesía que tuvieran un buen vuelo, señor Obama, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Barak asintió con la cabeza con brusquedad, su concentración inquebrantable, mientras caminaban por la pasarela de embarque. Sasha no pudo evitar soltar un respiró. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Por primera vez esa mañana sintió un rayo de alivio una vez que se sentaron. Barak se volvió hacia ella. Su expresión se suavizó. ¿Estás bien?, le preguntó Sasha. Asintió, aunque su voz delataba su persistente inquietud. Solo estoy cansada.
Barak puso una mano sobre la de ella, lo sé, pero hiciste lo correcto, Sasha, defenderse. A ti misma, llamarme así requiere valor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las apartó parpadeando. No debería ser así. No, Barak. Asintió. No debería ser así, pero hasta que la gente deje de hacer suposiciones basadas en la apariencia de alguien, tenemos que seguir rechazando. El vuelo en sí transcurrió sin incidentes, pero Sasha no podía deshacerse de la pesadez que se había apoderado de ella mientras miraba por la ventana las nubes debajo de ellos, que se extendían sin fin en el horizonte. Su mente repasaba los acontecimientos de la mañana. Pensaba en los agentes de la TSA, el gerente, el guardia sonriente, gente que probablemente nunca se había detenido a considerar el impacto de sus acciones. La voz de su padre interrumpió. Sus pensamientos. ¿En qué estás pensando? Sasha se volvió hacia él, su expresión resuelta. ¿Cómo asegurarse de que esto no vuelva a suceder? Barak sonrió levemente, un destello de orgullo. En sus ojos, bien, porque esta lucha no es solo sobre ti o sobre mí, es sobre todos los que alguna vez se han sentido como si no pertenecieran a este mundo. Sus palabras se quedaron con ella, llenándola de un renovado sentido de propósito para cuando aterrizaron en Nueva York. Sasha se sentía más decidida que nunca a convertir esta experiencia en algo significativa. Cuando salieron del avión, el teléfono de Barak sonó con un mensaje que leyó rápidamente. Su expresión se oscureció ligeramente. ¿Qué es?, preguntó Sasha a él. Levantó la pantalla para que ella lo viera. Era un correo electrónico de Patel, detallando los pasos inmediatos que la aerolínea y la TSA dicen que planean tomar, pero lo que llamó la atención de Sasha fue la línea final. También hemos puesto a los agentes involucrados en licencia administrativa. A la espera de una investigación más profunda, era un comienzo. El correo electrónico quedó flotando entre Sasha y Barack Obama mientras caminaban por la terminal del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. La mención de que los agentes de la TSA habían sido puestos en licencia administrativa parecía una pequeña victoria, pero no fue suficiente para disipar el peso de lo que había sucedido. La mandíbula de Barak se tensó mientras volvía a guardar el teléfono en el bolsillo. Su mente ya estaba pensando en los próximos pasos para Sasha. Sin embargo, los acontecimientos de la mañana seguían siendo una herida abierta. La humillación, el escrutinio invasivo, las actitudes despectivas. Cada momento persistía en sus pensamientos, como una astilla que no podía quitar. Mientras se dirigían al aeropuerto, el ruido de la ciudad de Nueva York proporcionaba poco consuelo. El caos de la ciudad reflejaba su confusión interna. Papá Sasha comenzó vacilante mientras se deslizaron hacia el asiento trasero de un coche que estaba esperando. ¿Crees que algo cambiará realmente? Quiero decir, han suspendido a esos agentes, pero ¿no es eso solo control de daños? Barak se volvió hacia ella, su mirada fija. Tienes razón en ser escéptica, dijo. Las suspensiones son un comienzo, pero no son suficientes. La responsabilidad tiene que ser más profunda. Los sistemas que permiten este tipo de comportamiento deben ser desmantelados. Sasha asintió, aunque su frustración aún hervía bajo la superficie. Simplemente no quiero que esto se esconda debajo de la alfombra. No lo hará. Barak le aseguró que nos aseguraríamos de que, mientras él
coche navegaba por la concurrida calle. Barack hizo una llamada a su equipo. Su voz era tranquila, pero tenía un inconfundible matiz de urgencia. Describió los acontecimientos en el Aeropuerto Nacional Reagan, con todo detalle, haciendo hincapié en la necesidad de una respuesta integral. Respuesta. Cuando llegaron a su destino, ya había puesto en marcha un plan. La historia comenzó a difundirse en los medios de comunicación a la mañana siguiente. Los medios de comunicación se hicieron eco del incidente en sus titulares, claros y acusadores. Sasha. Obama apuntó a un escándalo de discriminación en el aeropuerto. El expresidente exige responsabilidades por la mala conducta y el sesgo de la TSA en las puertas. Un llamado al cambio. La oficina de Barack emitió un comunicado ese mismo día en el que describía los hechos y pedía una reforma inmediata. Elección. Declaración fue comedida, pero sus implicaciones fueron claras. Este no fue un incidente aislado y los Obama se comprometieron a utilizar su plataforma para abordar los problemas sistémicos que permitieron que persistiera tal discriminación. La respuesta pública fue rápida y los partidarios polarizados inundaron las redes sociales con mensajes de solidaridad, mientras que los críticos acusaron a los Obama de exagerar o utilizar su influencia de manera injusta. A pesar del ruido, una cosa era cierta: el incidente había tocado la fibra sensible. En cuestión de días, se inició una investigación interna en el Aeropuerto Nacional Reagan. La TSA y la aerolínea implicada se enfrentaron a un intenso escrutinio, a medida que surgían informes que detallaban no solo la experiencia de Sasha, sino quejas similares de otros pasajeros que habían sido objeto de un trato cuestionable. Los denunciantes dentro de la TSA comenzaron a presentarse. Sus relatos pintaban un cuadro preocupante de una cultura laboral con prejuicios implícitos y autoridad sin control. Los agentes involucrados en el caso de Sasha fueron suspendidos en espera de la investigación, pero sus acciones ya habían provocado una condena generalizada. Uno de los agentes, identificado en informes filtrados como Mark Hanson, fue especialmente elocuente en su defensa, alegando que sus decisiones se basaban en el protocolo, no en prejuicios. Barack vio la cobertura con una mezcla de satisfacción y frustración. La atención de los medios era necesaria para mantener la presión, pero sabía que el cambio real requería algo más que la indignación pública, requería una reforma sistémica en Washington. Barack se reunió con representantes de la TSA y del Departamento de Transporte. La reunión fue tensa desde el principio. La sala se llenó de burócratas ansiosos por defender sus políticas, pero la reputación y la presencia de Barack imponían respeto y sus palabras no dejaban lugar a evasiones. Esto no es solo por mi hija, comenzó su tono, incluso, pero firme. Se trata de todas las personas a las que se les ha hecho sentir que no pertenecen a este país por su aspecto, su procedencia, o lo que alguien supone de ellas. Los sucesos del Aeropuerto Nacional Reagan son un síntoma de un problema mucho mayor, y es un problema que tenemos el poder y la responsabilidad de solucionar. Esbozó una serie de reformas propuestas, cada una de ellas destinada a abordar los problemas sistémicos. Dentro de la TSA, las medidas incluían formación obligatoria sobre prejuicios,
para todos los empleados el establecimiento de un comité de supervisión independiente para gestionar las quejas y la implementación de protocolos más claros para prevenir el abuso de autoridad. Los funcionarios escucharon, asintiendo con la cabeza, un acuerdo, mientras que otros intercambiaban miradas cansadas al final de la reunión. Barak había conseguido el compromiso de comenzar a implementar las reformas, aunque sabía que el camino por delante sería largo y lleno de resistencia. Mientras tanto, los agentes que habían atacado a Sasha se enfrentaban a crecientes consecuencias. La presión pública aumentó a medida que salían a la luz más detalles de su comportamiento. Jensen, el agente que se había burlado de Sasha durante el control de seguridad, fue especialmente vilipendiado. Los vídeos de sus interacciones pasadas con los pasajeros comenzaron a circular en Internet, revelando un patrón de comportamiento grosero y despectivo. Una de las pruebas más contundentes vino de un compañero de la TSA que denunció anónimamente que Jensen había hecho comentarios despectivos sobre pasajeros de color en múltiples ocasiones. El relato del denunciante, junto con la creciente montaña de quejas, llevó al despido de Henson. Sus colegas que habían sido cómplices en el incidente enfrentaron destinos similares. La gerente que había ordenado la expulsión de Sasha del aeropuerto también fue despedida después de que una revisión interna determinara que sus acciones eran injustificadas. Su partida fue presentada como una renuncia, pero personas con información privilegiada confirmaron que había sido presionada para renunciar por Sasha. Las consecuencias fueron agridulces. Ella siguió de cerca las noticias. Sus emociones eran una mezcla de alivio y ira persistente. Se alegró de ver que los individuos que la habían perjudicado rindieran cuentas, pero sabía que sus castigos eran solo una pequeña pieza del rompecabezas en las semanas siguientes. Comenzó a hablar sobre su experiencia, compartiendo su historia y entrevistas y en eventos. Sus palabras fueron cándidas y poderosas que resonaron en el público de todo el país. No solo habló de su propia prueba, sino también de cuestiones más amplias de prejuicios y desigualdad, utilizando su plataforma para amplificar las voces de otras personas que habían sido silenciadas. Su padre la apoyó en todo momento, ofreciéndole orientación y apoyo, pero también animándola a encontrar su propia voz. Esta es tu lucha también, le dijo una noche mientras se preparaban para una entrevista televisiva. Entrevista. Tienes el poder de marcar la diferencia. Sasha, no tengas miedo de usarlo. A finales de mes, las reformas que Barak había defendido empezaron a tomar forma. Los empleados de la TSA de todo el país recibieron formación obligatoria y se estableció una nueva línea directa para denunciar conductas indebidas. El Comité de Supervisión. Paso en la dirección correcta, pero sabía que la lucha no había terminado la experiencia en él. Aeropuerto Nacional Reagan había sido un doloroso recordatorio del trabajo que aún quedaba por hacer, pero también le había mostrado el poder de hablar y la importancia de defender lo que era correcto incluso frente a la adversidad. El sol de la mañana proyectaba un resplandor dorado sobre Washington, D.C. Mientras Barack Obama tomaba un sorbo de café en el balcón de la casa de su familia, los acontecimientos de las últimas semanas habían sido un torbellino de atención mediática, reuniones de alto riesgo y propuestas políticas. Sin embargo, mientras contemplaba la ciudad, una sensación de tranquila
Determinación se apoderó de él. No era la primera vez que luchaba por un cambio sistémico y no sería la última. Dentro de la casa, Sasha se preparaba para otra aparición pública. La habían invitado a hablar en una conferencia nacional sobre justicia social y equidad, una oportunidad para compartir su historia y las lecciones que había aprendido. La idea de estar frente a una audiencia tan grande le revolvió el estómago, pero sabía la importancia de su voz en ese momento, mientras se paraba frente al espejo para ajustarse la chaqueta. Su padre apareció en la puerta. ¿Cómo te? Preguntó con tono amable. Sasha se volvió hacia él con una mezcla de nervios y determinación en sus ojos. Nerviosa admitió, pero lista, Barack. Sonrió entrando en la habitación. Tú puedes, dijo. Solo habla desde el corazón. La gente necesita escuchar tu verdad. Sus palabras eran reconfortantes, pero Sasha no podía deshacerse del peso de la responsabilidad. Sentía que el incidente en el Aeropuerto Nacional Reagan había sido un catalizador para el cambio, pero también era un recordatorio de la desigualdad generalizada que aún existía. Estaba decidida a utilizar su plataforma para impulsar el debate, pero el camino que tenía por delante le parecía desalentador. La conferencia se celebró en un gran salón del centro de Washington, con las paredes llenas de pancartas que proclamaban los temas de la justicia, la igualdad y el progreso. Cuando Sasha y Barack llegaron, fueron recibidos con una ola de aplausos y flashes de las cámaras. La atención era abrumadora, pero Sasha se concentró en la tranquila presencia de su padre a su lado, sacando fuerzas de su inquebrantable apoyo. El público era una mezcla diversa, de activistas, responsables políticos, estudiantes y líderes comunitarios. Cuando Sasha subió al escenario, la sala se quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ella. Respiró hondo y se agarró a los bordes del podio en busca de apoyo. Buenos días. Empezó con voz firme, a pesar de las mariposas en el estómago. Me llamo Sasha Obama y estoy aquí hoy para compartir una historia que, desafortunadamente, no es exclusiva de mí. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran antes de continuar. Hace unas semanas viajaba a Nueva York para una conferencia. Lo que debería haber sido un viaje rutinario se convirtió en una experiencia de humillación, prejuicios y discriminación. Me señalaron, me escudriñaron y finalmente me sacaron del aeropuerto. No por nada que yo hiciera, sino por cómo me percibían. Su voz se hizo más fuerte a medida que contaba los acontecimientos en detalle, describiendo los registros invasivos, las actitudes despectivas y las suposiciones descaradas que se hicieron sobre ella. Habló del dolor y la frustración que sentía, pero también de la resistencia y la determinación que la habían llevado a superar esto. No se trata solo de mí, dijo con la mirada recorriendo a la audiencia. Se trata de todas las personas a las que alguna vez se ha sentido como si no perteneciera. Se trata de un sistema que permite que los prejuicios dicten cómo se trata a las personas, y se trata del cambio que debemos exigir juntos. La sala estalló en aplausos cuando terminó sus palabras, resonando profundamente en los asistentes cuando bajó del escenario. Su padre
La recibió con una sonrisa orgullosa, sus ojos brillaban de orgullo. Fuiste. Increíble, dijo abrazándola brevemente. Eso era exactamente lo que la gente necesitaba oír. Sasha sintió una oleada de alivio y orgullo, pero también un renovado sentido de propósito. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero sabía que tenía la fuerza para continuar en las semanas siguientes. Las reformas defendidas por Barack comenzaron a tomar la formación obligatoria sobre prejuicios para los empleados de la TSA. Se puso en marcha en todo el país con sesiones diseñadas para desafiar los estereotipos y promover la empatía. Se creó el Comité de Supervisión Independiente, encargado de investigar las quejas y hacer responsables a los empleados de su conducta. La línea directa para denunciar la discriminación entró en funcionamiento, proporcionando a los pasajeros un canal directo para expresar sus preocupaciones. Los cambios fueron recibidos con reacciones encontradas. Mientras que muchos elogiaron los esfuerzos como un paso hacia la equidad, otros se resistieron, argumentando que las medidas eran innecesarias o gravosas. Barack no era ajeno a esa oposición y se mantuvo firme en su compromiso con la causa. Sasha también siguió abogando por el cambio. Utilizó su plataforma para amplificar las voces de otros, compartiendo historias de quienes habían enfrentado injusticias similares. Sus discursos, entrevistas y publicaciones en redes sociales provocaron importantes conversaciones que inspiraron a otros a hablar y exigir responsabilidad. Una tarde, Sasha recibió un correo electrónico de una joven que había quedado atrapada viajando por el Aeropuerto Nacional Reagan. Poco después del incidente, la mujer describió cómo había sido tratada con amabilidad y respeto por los agentes de la TSA, en marcado contraste con sus experiencias anteriores. No sé qué cambió, decía el correo electrónico, pero quería darte las gracias. Tu historia marcó la diferencia. Sasha leyó el correo electrónico 2 veces, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, y se lo reenvió a su padre, que respondió con un simple mensaje: por esto luchamos. A medida que pasaban los meses, los efectos del incidente continuaron extendiéndose. Otros aeropuertos comenzaron a adoptar reformas similares y grupos de defensa presionaron para lograr cambios más amplios en toda la industria del transporte. La conversación sobre prejuicios y discriminación se extendió más allá de la TSI, tocando temas en la educación policial y la atención médica. Para Sasha, la experiencia fue transformadora. Había sido dolorosa y humillante, pero también había sido una poderosa lección de resiliencia y la importancia de hablar en voz alta. Había encontrado su voz y aprendió a usarla para crear un cambio. Una noche, mientras ella y su padre estaban sentados en el balcón, mirando las luces de la ciudad centellear a lo lejos, ella se volvió hacia él con una expresión pensativa. ¿Crees que las cosas cambiarán realmente alguna vez?, preguntó Barack. Tomó un sorbo de su café, su mirada fija. El cambio es lento, dijo, pero cada paso adelante. Importa cada voz levantada, cada injusticia desafiada. Todo suma y el hecho de que hagas esa pregunta, que te preocupes lo suficiente como para luchar por un futuro mejor, es una señal de que estamos avanzando en la dirección correcta. Sasha asintió con determinación. Fortalecer el camino por delante sería largo y difícil, pero estaba lista para
Recorrerlo la historia de la experiencia de Sasha Obama en el Aeropuerto Nacional Reagan se convirtió en un símbolo de la lucha continua por la justicia y la igualdad. Fue un recordatorio del poder, de la resiliencia, la importancia de la responsabilidad y el potencial de cambio cuando las personas se unen, y para Sasha fue él. Comienzo de un viaje que daría forma a su futuro de una manera que nunca hubiera imaginado. Gracias por ver, suscríbete al canal para no perderte nuevas historias, comparte este vídeo con tus amigos para inspirar cambios importantes. Asegúrate de visitar nuestro canal para ver más historias como esta. Nos vemos en los próximos episodios.